Jóvenes, pueden ver en sus monitores una parte del programa. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, las competencias que queremos lograr con este primer punto, que es el tema del método científico, es en primer lugar que el estudiante caracterice el método científico y pueda diferenciar las fases del método. Vamos el día de hoy a hablar de la definición y características del método científico y vamos a comenzar también las fases del método científico. Esta va a ser nuestro contenido del día de hoy, compañeros. Em, Vamos entonces a comenzar con el tema del método científico. Quiero ver si hay. Joel, Giovanna tiene levantada su mano. Me equivoqué, licenciado, perdón. No tenga pena, Giovanna. Bien, jóvenes. Nuestro primer tema es el método científico. Fíjense, jóvenes, que este tema se encuentra en la página, en la parte número 2 de su documento, para los que que ya lo tengan. Y comienza a partir de la página 143. Ahora, cuando hablamos del método científico, compañeros, tenemos que tener presente dos temas que ya fueron abordados en el curso de teoría de la investigación, que es precisamente el concepto de investigación científica y el concepto del conocimiento. Vamos a hacer un breve repaso de estos dos temas también. Y estos dos temas eh, los encontramos, el primer tema que es, perdón, el tema del conocimiento comienza en la página 15 y el tema de la investigación científica comienza en la página 37. De manera que el contenido de esto nos sirve también para recordar lo que nosotros ya aprendimos en el curso de teoría de la investigación. De todas formas, aquí vamos a hacer un breve repaso. Pero vamos a comenzar con el método científico. Repito, el método científico lo vamos a encontrar en la parte 2 de nuestro documento y que se encuentra en la página 143. De todas formas, jóvenes, esta presentación yo se la subo a Classroom. Bien. Eh, Vamos a ver. Miren, jóvenes, hay autores que en la historia han destacado la importancia del método para que las teorías, para que las disciplinas teóricas en los diferentes ámbitos
adquieran un carácter científico y precisamente opinan que para que una teoría pueda considerarse como científica, debe debe de ser investigada, estudiada y expuesta a través de un método. Tiene que aplicarse un método, ¿eh? Y por ejemplo, un autor que habló, que destacó la importancia del método, es, es precisamente René Descartes, allá en el siglo XVII. Y en su época, y él como parte de esa época, hace ya bastante tiempo, el siglo XVII, él opinaba que en su tiempo, que solamente las matemáticas tenían una certeza absoluta, es decir, todas las matemáticas podían considerarse como científicas. Y la razón era porque para desarrollar los contenidos matemáticos, pues conllevaban un método riguroso. Y eso era lo que le daba carácter científico, eso es lo que le daba certeza a los contenidos de la matemática. En la obra de este señor René Descartes es el discurso del método. Bueno, aquí ya tenemos un autor que nos señala qué tan importante es el método para darle, eh, para dar a las disciplinas teóricas. Y eso era lo que pasaba con las matemáticas. Él decía que las demás disciplinas, pues y los que se dedicaban a las diferentes disciplinas teóricas, pues solamente era como un pasatiempo, que no tenían una certeza. Y la razón era porque no se aplicaba un método. Ahora, fíjense que ya más tarde, 2 siglos después, en el siglo XIX, otro autor muy famoso es este que está acá. Este señor es Augusto Comte. Es muy importante para la cuestión del método. eh, ha tenido mucha influencia este señor Augusto Comte y lo vamos a mencionar acá cuando hablemos del método, pues frecuentemente vamos a hablar de Augusto Comte. Pues fíjense que este señor, eh, y también en su tiempo, se consideraba que además de las matemáticas, las ciencias naturales eran consideradas precisamente ciencias, o sea, tenían naturaleza científica, repito, la matemática y las ciencias naturales y las teorías acerca de la naturaleza eran consideradas ciencias. Y la razón es porque precisamente eh, para su elaboración se aplicaba un método. Ahora, las ciencias sociales por este tiempo no se consideraban como ciencias, eran simplemente teorías. Las teorías sociales, el estudio de los fenómenos sociales aún no, no eran parte del conocimiento científico. Ahora, Augusto Comte se propone darle un carácter científico a las teorías sociales. Y para ello consideraba que era necesario también aplicar un método para su elaboración, para su investigación, para su exposición.
Y ese método, fíjense compañeros, él decía que debía ser similar al que se aplica a las ciencias naturales. Entonces, había que aplicar un método para estudiar los fenómenos naturales, para que las teorías acerca de los fenómenos naturales, perdón, las ciencias sociales, para que las teorías acerca de los fenómenos sociales, pues adquirieran carácter científico. Que aplicar un método y un método similar o igual al que se aplica al estudio de los fenómenos naturales. Y es que Comte también, él también consideraba que las agrupaciones sociales eran muy similares a la de un organismo vivo, a la de un organismo, de un animal, de una persona. Así era también, muy similar era también el comportamiento de las agrupaciones sociales. Por ejemplo, em, por ejemplo, Augusto Comte, Augusto Comte, em, fíjense que consideraba, por ejemplo, que la unidad más pequeña de un ser vivo es la célula. Y en la sociedad, la célula es la familia. Bueno, las células se agrupan, forman tejidos, por ejemplo. En la familia, en la sociedad, las familias se agrupan y forman un poblado. Em, los poblados se agrupan y forman una ciudad, por ejemplo. Igual en la naturaleza, los organismos vivos, las células se agrupan, forman tejidos, los tejidos se agrupan, forman un aparato, conjunto de aparatos forman ya un cuerpo de un ser vivo, ¿verdad, compañeros? Y un cuerpo de un ser vivo tiene también una cabeza que dirige a todo el organismo. Igual en la sociedad, pues las aldeas se agrupan, forman un municipio, varios municipios forman un departamento, varios departamentos forman ya una ciudad. En la sociedad también existe un aparato que dirige la sociedad, que es el Estado. Entonces se comportan de manera muy similar. Y por eso él opinaba que también en en la sociedad puede aplicarse el método que se aplica a las ciencias naturales. Bueno, entonces aquí hemos señalado la importancia del método y que estos dos autores lo han destacado. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor pueden hacerlo. A ver, Enrique. Sí, Enrique. Sí, me permito, vamos a ver. Sí, ya aquí falta, ya han considerado el medio es la aplicación de un método. Ahí estamos. A usted, Enrique, muchas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, compañeros, vamos siempre a hablar del método.
En primer lugar, nos vamos a referir al concepto método en general o al término método de manera general. Em, esta palabra, jóvenes, viene del griego, como muchos términos de las disciplinas teóricas que nosotros estudiamos. El método tiene un origen griego, está compuesto por dos términos griegos. Uno es meta, perdón, meta, y que significa lo mismo en español. Quiere decir meta, quiere decir fin. Entonces, cuando unos corredores llegan a la meta es porque han llegado al fin de la competencia, ¿verdad, compañeros? Y todo lo que buscan es llegar a la meta. Es un fin, fíjense, compañeros, esto de la palabra meta. Y la otra palabra es odos, que se traduce vía o camino. Entonces, de manera literal, el término método significa el camino para llegar a un fin, el camino que nos lleva a una meta. Eso es el concepto general de este término método. La vía o camino para llegar a una meta. Pero aquí en el ámbito académico, pues nos interesa el método científico. Y para que el método adquiera carácter científico, debe reunir ciertas características. Debe de cumplir con ciertos requisitos. Veamos, aquí hay una definición de método. Dice, es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue, mire que se sigue, es un proceso que se sigue, es como un camino que se sigue, ¿verdad, compañero? Para la obtención y construcción del conocimiento. Bien, este es el concepto que nosotros vamos a manejar de método científico. Aquí cuando este concepto está así expresado de forma escrita, decimos que es una definición. Esta es la definición del método científico. Miren, es un proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención y construcción del conocimiento. Bueno, es conveniente que esta definición tratemos de que se nos quede, pero vamos inicialmente a tratar de dar una explicación de esta definición y para eso vamos a analizar esta definición. Y cuando la analizamos, lo que hacemos es tomar cada parte de esta definición. En ese sentido, vamos a tratar de tener una interpretación, una comprensión de esta definición. En primer lugar, jóvenes, decimos que el método científico es un proceso. Jóvenes, les pregunto, ¿qué consideran ustedes que significa ese término proceso? ¿Qué creen ustedes que quiere decir proceso? Proceso es una actividad o actividades.
Muy bien, Giovanni. ¿Alguien más? Una serie de ¿Y Fernanda? tal Es vez un, pasos a seguir. algo que va paso a paso. Un Lucy conjunto de dice, actividades planificadas. muy bien. Etapas. Etapas. Muy bien. Miren, pues, jóvenes. Pues efectivamente, este concepto proceso nos da la idea de algo que se está realizando. Es como como decía una compañera, es como una actividad, es, es como un proyecto que estamos llevando a cabo. Pero es algo eh, que fíjense que nosotros aquí en el curso concebimos a la sociedad como algo que está en constante movimiento, algo que está constantemente cambiando, incluso. Esa palabra proceso, pues sí conlleva esto, ¿verdad? De que es algo que se está realizando, algo que se está moviendo, algo que no está inerte, sino que está llevándose a cabo. Pero esto se lleva a cabo a través de varias etapas, como dijeron los compañeros. Se lleva a cabo paso a paso. Se realiza en diferentes fases. Esto es lo que significa la palabra proceso, tal y como ustedes lo expusieron. Bueno, pero además de eso, que es como una acción, como una actividad que se está realizando paso a paso, etapa por etapa. También tiene ciertas características. Eh, en primer lugar, es sistemático. Bueno, fíjense, jóvenes, muy frecuentemente en nuestras clases oímos esta palabra, este concepto sistemático. Y esta palabra viene del término sistema. Y cuando hablamos de sistema, es un todo compuesto por diferentes partes, compuesto por diferentes elementos. Y esos elementos dentro del sistema están relacionados, son interdependientes, están ordenados, están jerarquizados. Entonces, sistemático son procesos, son partes que están en interrelación unos con otros y en interrelación con el todo. Entonces, son partes, son elementos, son fases, son pasos que forman parte de todo un proceso y que están relacionados. Por ejemplo, acá, miren, jóvenes, dice aquí proceso sistemático. Quiere decir que conlleva procedimientos ordenados, concatenados, o sea, relacionados e interdependientes entre sí y con el todo. Bueno, eso es esto es lo que significa sistemático. Ahora, también acá dice que es un proceso sensorial. Y esto de sensorial para ustedes jóvenes, ¿qué significa? Lo que percibimos con los sentidos. Exactamente. Eso es lo que significa esta palabra. De manera, jóvenes, que el conocimiento se inicia
a través de procesos sensoriales, o sea, se inicia con la aplicación de los sentidos. Entonces, las primeras fases del proceso son de carácter sensorial. Son resultado de la aplicación de los sentidos. Y para poder profundizar, ampliar, comprender más, entonces se llegan al razonamiento. También es un proceso razonado y, como su nombre lo dice, jóvenes, conlleva la aplicación de, de procedimientos racionales. Ahorita un momentito, jóvenes. Con los jóvenes. Entonces, jóvenes, para ampliar el conocimiento, y el método nos indica que también hay que seguir procedimientos racionales. Por eso es que acá en este diagrama tenemos la característica de este proceso que es razonado. Es decir, hay procedimientos mentales, hay procedimientos racionales, hay procedimientos lógicos en la búsqueda o la construcción del conocimiento. Entonces, este proceso tiene tres características. Es sistemático, es sensorial y razonado. Y la meta, el fin de este proceso es el conocimiento. Eso es en el caso de los trabajos de carácter académico como el nuestro, ¿verdad, jóvenes? Nuestra meta es adquirir conocimientos. Jóvenes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden plantearla. Licenciado, Sí, como no, eh, Giovanni. sé que la primera parte es empírica cuando se refiere a sensorial, ¿verdad? Sensorial, Sí, cuando dice que es sensorial, yo muy lo bien, interpreto como que es la primera parte del conocimiento científico es empírica, luego ya es razonada. exactamente. Y atendiendo la inquietud de Giovanni, vamos a ser más específicos. Vamos a continuar con nuestro análisis y vamos a adentrarnos más en esta fase sensorial y luego a la fase racional. Gracias, Giovanni. Entonces, hay inquietud por ampliar más esto. Y precisamente, compañeros, vamos a más adelantito, vamos precisamente a ver las fases del método y la primera fase es precisamente la sensorial. Y luego la segunda fase es la fase racional.
Entonces por ahí vamos a resolver la inquietud de Giovanni. Por el momento, jóvenes, vamos a recordar dos conceptos. El concepto de investigación científica y el concepto de conocimiento. Bien, esto posiblemente ustedes ya lo han repasado. Vamos un poquito a insistir en eso para tenerlo presente. Entonces, vamos a hablar de la investigación científica. Primero vamos a referirnos solo al término investigar. Investigar. Dice que esta palabra investigar es derivada, esta palabra es derivada a su vez de dos términos latinos. In, que significa en, y vestigare, vestigare está aquí mismo, que quiere decir seguir vestigios. Es indagar, inquirir, averiguar, ¿verdad, compañero? Esto significa entonces investigar. Ahora, regularmente, jóvenes, nosotros asociamos la tarea de investigar como la búsqueda de un conocimiento nuevo. Y efectivamente eso es investigar. Pero fíjense que no es solamente la obtención de un conocimiento novedoso, nuevo. La investigación también abarca el hecho de profundizar en un conocimiento que ya se tiene, ponernos al día en un conocimiento que ya se posee, aclarar o ampliar ese conocimiento, o también confirmar, comprobar conocimientos que ya se poseen previamente. Eso también es investigar, compañero. Ahora, en cuanto a la investigación científica, vamos a dar aquí una definición. Pero antes de plantear una definición, vamos a ver qué nos dicen algunos autores de la investigación. Por ejemplo, Best dice algo. Este autor fue localizado en otra obra escrita por este señor Piloña. Dice que la investigación científica, miren lo que dice ahí, para que sea científica, que debe reunir ciertos requisitos, ciertas características. Y aquí se exponen, miren. Es un proceso, también la investigación es un proceso. Es un proceso más formal, dice acá. Dice también sistemático, crítico e intensivo de aplicar un método. Aplicar un método que va dirigido hacia el desarrollo de un cuerpo de conocimientos generalizado sobre determinado aspecto de la realidad objetiva. Bueno, esta es una definición, pero vean los requisitos: formal, sistemático, crítico, y que la investigación conlleva la aplicación de un método. Y también ese método se aplica para obtener un conocimiento. Jóvenes, por favor,
Disculpen, compañeros. Eh, estamos repasando, compañeros, el concepto de investigación científica. Y aquí hay una definición y aquí nos da las características de este proceso: formal, sistemático, crítico e intensivo. Ahora, si leemos la otra definición de Ortiz y García, dicen: la investigación consiste en un proceso riguroso, sistemático. Nuevamente dice que precisa de un método y este a su vez requiere de procedimientos, en una serie de métodos tendientes a resolver problemas y esclarecer dudas mediante una serie de etapas que siguen una secuencia lógica que tienen como punto de partida la realidad en función de la búsqueda de nuevos y mejores datos. Y una tercera definición dice: la investigación científica es un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. En base a estas definiciones y otras que están por ahí, muy importantes, pues se propone esta definición. La investigación científica es un proceso de indagación. Y aquí están las características: riguroso, sistemático y formal para la obtención, construcción y reconstrucción de conocimiento relevante. Por supuesto, van a encontrar ustedes muchas otras definiciones de investigación. Pero miren, compañeros, en primer lugar, pues la investigación es un proceso de descubrimiento, de, de búsqueda, de indagación, pero que es riguroso. Y esta rigurosidad, compañeros, la da precisamente el método. Es sistemático, quiere decir que sus diferentes fases están interrelacionadas y ordenadas. Es también un proceso formal, fíjense, jóvenes, un proceso formal. En cuanto a lo formal, jóvenes, significa que los resultados, no, y todo el proceso en general, conlleva una serie de formalidades, fíjense, jóvenes. Por ejemplo, cuando uno va a realizar una investigación, entonces eh, comienza con la elaboración de un plan. Conlleva la elaboración de un plan, fíjense, jóvenes, y seguir ese plan. El plan, a su vez, contiene diferentes partes que hay que llevar, que hay que seguir, ¿verdad, compañero? Y lo mismo la presentación de los resultados. Hay que seguir un determinado formato. Muchas formalidades, a veces son muy precisos en las formalidades, por ejemplo, que lleva la portada, que lleva un índice, la ordenación de sus páginas, a veces hasta el tipo de letra, el espacio, el tamaño, etcétera. Lleva una serie de formalidades. Y también una de las formalidades que hay que tener presente es lo siguiente. Cuando se realiza un proceso de investigación, se obtienen los resultados, se elabora el informe. Pues bien, jóvenes, por ejemplo, la- los diferentes datos que nosotros encontramos
las diferentes ideas que hallamos en los documentos. Fíjense, jóvenes, que hay que acreditarlo en nuestro trabajo. En una investigación nunca se puede tomar un gran párrafo y pegarlo al trabajo que vamos a presentar, y solo así. No, esto no se puede hacer. Si nosotros tomamos una idea de algún autor y nosotros parafraseamos las ideas del autor, pues hay que acreditar de quién son las ideas. Por ejemplo, aquí miren, jóvenes, en este párrafo, miren, esto no es una copia literal, sino que está parafraseado lo que dice Papa. Pero aquí se puso de dónde se tomó esta definición, que no se tomó literalmente. Le ponimos Papa en el 2011 porque este es el año que aparece en las referencias finales. ¿Bien? Y ese tipo de citas hay que hacerlas, ¿verdad, compañero? Hay que hacerlas en el trabajo. Esto está de acuerdo al sistema APA. Y es una cosa bien sencilla. Mira, solo se puso el apellido del autor y la fecha de la obra. Y aquí se pone la idea que él plantea de investigación científica. No es literal. Ahora, cuando es literal, esto estoy ejemplificando para la cuestión de lo formal. Cuando es literal, por ejemplo, este primer párrafo, ¿ve? Esto sí se tomó de manera literal. Pero el párrafo es menor de 40 palabras. Entonces se pone entre comillas, como está aquí. ¿Ve? Está entre comillas. Y cuando se pone entre comillas, em, entonces se hace una cita. Esta que está acá. A este tipo de cita se le llama cita parentética. Aquí se pone el nombre del autor, el año y también lleva la página, mejor, el número de página. Ahora esto es un poquito más amplia la nota, la, la cita, porque lo que dice Best lo hallamos en otro libro, que es el de Piloña, y también se puso ahí la fecha del libro donde se tomó. Y en este caso ya solo aparece el libro de donde se tomó esta cita, ¿verdad? En las referencias finales. Bueno, miren, ahora jóvenes, cuando el párrafo que se toma literal de un texto y tiene más de 40 palabras, entonces no se pone entre comillas, pero se deja una sangría después del ras de los demás párrafos. Tampoco, ustedes ven aquí, tampoco más metido. Hay una sangría de 5 puntos acá. Y entonces, ven ustedes, está más metido. Y eso significa que este texto es literal. Es literal también, pero como es de más de 40 palabras, entonces simplemente se, se deja sangría en el texto. ¿No? Y aquí hay una cita, estas se le llaman citas narrativas. A diferencia de esta otra, que todos los datos están en un paréntesis, acá hablamos de Ortiz y García, le ponemos la fecha, se pone la cita literal y aquí al final ponemos la página de donde se obtuvo. Estas se llaman citas narrativas, porque nosotros estamos narrando lo que dice Ortiz y García. Estas cuestiones
formales acerca de las citas jóvenes, también lo encontramos en el documento de teoría, métodos y técnicas de investigación social. Y en este libro, estas cuestiones están a partir de la página 79 y el título es Elementos, formato, citas y referencias documentales. Se encuentra en la página 79. Como nos va a servir mucho para nuestros trabajos, aparece aquí también en el libro que les he recomendado. Entonces, la investigación tiene también un carácter de formalidad, ¿verdad? Tome en cuenta esto también. Bueno, ahora vamos a otro concepto, que es el del conocimiento. Bien, miren jóvenes, dentro de las formalidades también, cuando uno, por ejemplo, pega acá esta figura, pues hay que poner también la fuente, miren jóvenes, porque no es una imagen que yo la hice, no se tomó de otra fuente. Entonces hay que citarla ahí mismo. Bueno, sigamos pues. Fíjese que en cuanto al conocimiento, sucede de que no hay una definición, no hay una definición general. Por el contrario, hay diferentes concepciones de este término conocimiento, de este concepto conocimiento. Debido a eso, aquí no puse solo una definición de conocimiento, sino que puse 3 definiciones, miren, compañero. Y cada uno pues podrá ver cuál es la que más considera que más útil para cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera definición de este autor, Víctor Afanasiev, que diríamos que representa a una corriente sociológica que es el materialismo histórico. Y dice lo siguiente: es el reflejo activo del mundo objetivo y de sus leyes en el cerebro humano. Dice que el conocimiento es el reflejo en la mente, en el cerebro de la realidad, del mundo real, del mundo objetivo o de una parte del mundo objetivo. Es un reflejo, eso es el conocimiento, es un reflejo en nuestra mente del mundo objetivo. Y por supuesto, cuando nosotros reflejamos el objeto, reflejamos el fenómeno tal y como está ahí en el mundo real. Esta es una definición de conocimiento. Mira. Esta corresponde a otra corriente de pensamiento, otra corriente filosófica y sociológica que es el positivismo, y dice lo siguiente: que el conocimiento consiste en la aprehensión mental de un objeto. O sea que el sujeto que investiga capta al objeto que está en el mundo real. Capta a un objeto, capta a un fenómeno. Y luego se forma una imagen o una idea de ese objeto.
Esto de la imagen es muy similar al reflejo. En un espejo, por ejemplo, nosotros vemos nuestra imagen. Ahí estamos reflejados. Nos formamos una imagen y esa imagen, por supuesto, se hace en la mente humana o una idea de ese objeto. Esta es otra. Entonces, el sujeto capta, aprehende el fenómeno, aprehende el objeto que está en el mundo y se forma una imagen de él. Esta es otra definición. Aquí tenemos una tercera definición. Dice que el conocimiento, fíjense bien, esta corresponde a otro paradigma que se llama el constructivismo. Y dice lo siguiente, es una construcción e interpretación mental de la realidad. Fíjense bien. Aquí solamente dice que uno refleja el objeto tal y como está en la realidad. Acá también uno capta el objeto y se forma una imagen de ese objeto. Aquí no, aquí dice que uno interpreta la realidad. Dice que es resultado de la interrelación entre el sujeto. O sea, el sujeto cuando tiene contacto con un fenómeno de la realidad, con un objeto del mundo, cuando obtiene una información, previamente ya uno lleva una serie de conocimientos, de criterios, de valores, de experiencias. Ya uno no parte de cero, ya uno lleva ya un cúmulo de conocimientos, valores, experiencias, conocimientos, criterios. Y entonces uno interpreta esa nueva información con los conocimientos que uno ya tiene. Uno interpreta, no solamente refleja los objetos del mundo real, sino que uno los interpreta. Bueno, interpreta a ese objeto. Interpreta a ese objeto. Entonces, el conocimiento es una interpretación de la información, de los datos, de los fenómenos. De los fenómenos. Fenómenos que están situados también en determinado contexto. O sea